Está lleno de alarmas y de alertas, de obligaciones. Tienes que ser juicioso, tienes que ser poderoso, tienes que salir adelante. Y ese salir adelante quiere decir dejar a los otros atrás. Tienes que ser el mejor, tienes que ser como tú mismo. Entonces todas estas alarmas y alertas nos llevan al uso de nuestro instrumento de una manera inadecuada. Hace cerca de un siglo Rudolf Steiner dijo que el descubrimiento mayor del siglo sería encontrar que el corazón no era meramente una bomba. Pues bien, ya se sabe que el corazón literalmente no es una bomba, que lo que hace que la sangre se mueva es este movimiento de implosión en el que él está aspirando algo a través de ese vacío que se forma, que también está en nuestro canal central, en la médula, como un espacio virtual que conecta el espíritu y la materia, nuevamente, que encarna ese principio que relaciona el Padre, espíritu, la Madre, materia, tierra, y se convierte en el Hijo y tiene un corazón, igual que cuando vemos que el hombre se hace real cuando es capaz de atesorar y asumir la verdad de su corazón, lo verdadero de su corazón. Versus Pinocho. Pinocho era un niño que se distraía, con papá Gepetto lo movía con los hilos de la cultura, de las creencias, de las necesidades, hasta que él se va para el mundo a hacer su vida, entra en el país de los juguetes y se vuelve en un burro, o sea que uno se vuelve en aquello con lo que entra en contacto a menos que despierte esto que, gracias a Pepito Grillo, que era la voz de su conciencia, a la turquesa, que era su alma, él responde por amor y es capaz de redimir al que está atrapado en la ballena. Una ballena es donde cabe todo el océano del inconsciente colectivo. Ahí fue a parar Gepetto. En esa ballena del inconsciente colectivo, él lo rescata, aunque no sabe cómo hacerlo, porque es un muñeco de madera, se va nadando y llega a la ballena, prende fuego, o sea que prendió algo adentro de ese inconsciente colectivo para dar claridad, y él conquista un corazón de verdad. En ese momento él asciende de la madera, acepta el miedo, el desafío del temor, el coraje, asume con coraje, enciende el fuego y entra al corazón y tiene un corazón de verdad. Entonces en ese momento somos realmente humanos. De lo contrario somos Pinocho, luchando entre nuestro corazón, las verdades de nuestro corazón y las verdades de nuestra cabeza, cuyo escenario es la ruptura de nuestra trama de la vida. Nuestro cuerpo físico, emocional se desgarra literalmente en esta batalla. ¿De qué manera nos articulamos entonces nosotros al mundo? Así son los pensamientos. Hagan de cuenta que son como piñones que se articulan a pensamientos colectivos, a arquetipos del inconsciente colectivo, y según respiramos, eso es lo que encarnamos. Es así de sencillo. Lo que pensamos mientras respiramos, en eso nos convertimos. Por eso a uno le dicen, cuando esté enojado, respire hasta 10, cuente hasta 10, o sea, piense en otra cosa, porque es peligroso. En estados de alta densidad emocional, de alta carga emocional, fácilmente hacemos decretos que luego es muy difícil borrar. Recuerdo una paciente en España, una joven de 15 años, que llega porque se está quedando calva. Y le pregunto, bueno, ¿cuándo tuviste enojo con tu pelo? ¿Te dio rabia? Es que yo tenía mucho pelo. Me dijo, un día tenía que ir a una fiesta y como tengo tanto pelo era muy difícil manejarlo, entonces yo me agarré el pelo, ojalá se me cayera todo este peleo. Y empezó a caerse todo el pelo. Sabemos aquí a lo paisa el cuento de los 3 deseos. De el que se encuentra el genio y le dice, bueno, pide 3 deseos, pero son solo 3. Y entonces,
que pidiéramos, y entonces, no, piensa muy bien, no vayas a decir nada todavía, y llega la mujer, ay, qué hambre, ojalá tuviera 3 chorizos aquí, aparecen 3 chorizos, de mujer, pero ¿cómo se te ocurre? Ojalá se te pegaran de la nariz, se le pegan los chorizos de la nariz, y entonces podemos pedir palacios, podemos pedir lo que sea, no, por favor, pide que se me quiten los chorizos de la nariz. Entonces así nos pasa muchas veces, que deseamos algo tan intensamente, incluso morirnos. Deseamos ante una situación de frustración, de impotencia, de miedo, de culpa, de anonadamiento, deseamos, ojalá me muriera, decimos, y eso se vuelve un decreto. El cerebro está mirando constantemente lo que mueve la vida y cómo nos mueve el corazón, y dice, ese es el bello genio, pedid. El corazón está pidiendo algo, moviéndose, conmoviéndose, y se os dará. El cerebro se ocupa de eso, lo pauta, cueste lo que cueste. Entonces, en el ejercicio de respirar, mientras pensamos, mientras hacemos, tenemos realmente el eco de la vida, el futuro, y también podemos conocer el pasado. Cuando vemos este ciclo que les mostré ahora, y sabemos que a los 3, 5 años hubo un evento muy difícil. Ojalá, todavía yo no soy capaz, todavía como humanidad no hemos llegado a ese punto, tuviera la profundidad del amor, la compasión y la comprensión para sacar de ese hueco al otro, pero se necesita la misma intensidad de amor y compasión que de dolor tuvo el otro para poder sacarlo a flote. Entonces muchas veces en esos estados muy duros de negligencia emocional, de rabia, de odio o de desesperación, decretamos cosas, y luego aún las cosas más maravillosas no nos producen ese estado de coherencia, o sea, todo el cuerpo está como uno solo en ese sentimiento. Si lográramos eso, lograríamos esos estados que llamamos de iluminación, que de pronto los santos tienen, que de pronto a veces nosotros tenemos cuando tenemos una oleada de alegría, de compasión, de esperanza, pero nos duran muy poco, no permanecemos en ese estado, no sabemos cómo cultivarlo, como cuando nos llueve maná del cielo y pensamos si eso será una piedra y bueno, dejémoslo ahí porque de pronto por allá hay más. No hay más, hay que cultivar esas semillas y atesorarlas y saber, seguir la pista, cómo es que se pueden producir para llegar a eso. Entonces tenemos algunas claves que son tan elementales que igual que como cuando el pastuso del billete de 50.000 dice, no, por allá a la vuelta debo encontrar más. No hay más. Cuando entramos en contacto con esos estados es necesario atesorarlos y hacer lo que hace la vida, lo que es significativo, multiplicarlo, cuidarlo, ejercitarlo permanentemente, porque si no se pierde, se desconecta. El alma, para los chinos todos los órganos tenían un alma. El alma del corazón gobierna la alegría de vivir. Está relacionada con la conciencia individual. Me están diciendo que es el cerebro, es el corazón. La inspiración y la capacidad de autorreconocerse. Entonces tenemos culturalmente un gesto que hemos interpretado de la peor manera. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No es me acepto, me reconozco, me amo o asumo la responsabilidad. Yo, despierta conciencia, asume la responsabilidad. Y eso ha llevado a un perder, es que ¿quién va a querer culparse? Alejarnos de lo que nos culpa entre el corazón y este punto de acá. Hay un campo de energía que tiene que ver con un órgano que se llama el timo, que se vuelve chiquitico por estrés, por miedo, por ambición, porque no nutrimos los estados de pertenencia a la vida, como es natural en un niño. Un niño tiene el timo grande y un niño tiene un estado de pertenencia total a la vida. Él está como los parceros, para las que sea, si llueve, si escapa, para lo que sea, si tiene ganas de llorar, llora, si tiene ganas es absolutamente presente. Un niño está en presente. En la medida en que
los acúmulos de experiencias nos van sacando del presente y nos llevan al pasado o al futuro, se genera una desconexión y empieza el timo a desaparecer, y con esto la empatía y el amor. Nos vamos volviendo calculadores o solamente simpáticos. ¿Cuál es la diferencia entre empatía y simpatía? La empatía es la apertura de corazón, dispuesto a ver lo que hay más allá de lo que me gusta, de lo que me parece y de lo que yo acostumbro. La simpatía es la conexión solamente con lo que a mí me gusta, me parece y yo practico. Entonces es mucho más posible que a mí me gusten, si soy vegano, me gusten mucho más los veganos que los que no son veganos. Entonces ahí empiezan los enfrentamientos y nos perdemos de ese campo natural que es el del amor, el de la apertura y el del amor, el de la capacidad de incluir. Eso es lo natural del corazón. Dice entonces, la voz del corazón no llega a nuestro oído desde afuera. En el corazón habla la voz de la conciencia, que es interior, y solo puede ser escuchada por la propia individualidad. Cuando estamos en proceso de gestación, en el vientre de la madre, el corazón empieza a latir más o menos a las 10 semanas de gestación. Ya se ha empezado a formar a las 8 semanas el tubo neural, que es de donde se desarrolla el cerebro. A partir más o menos de las 12 semanas empieza a desarrollarse el oído. Ya se ha desarrollado un poco, no mucho, completamente el tacto. Entonces, entre las 6 semanas y las 12 semanas se desarrolla el tacto y sentimos, y las sensaciones que siente la madre son traducidas, o sea, cómo es abrazada la madre, cómo es contenida la madre, cómo siente de calidez o de hostilidad en el ambiente la madre. Todo eso vía corazón, campo magnético que está íntimamente ligado al bebé, llega al bebé y genera señales y va esculpiendo un modo de ser, de reaccionar, de ver el universo. Más que genética de dopamina, de serotonina o de genes, son estados e impresiones magnéticas a través del corazón de la madre los que tocan y determinan el patrón de ordenamiento y de organización del cerebro. El cerebro se desarrolla y todo el embrión se desarrolla, solo el corazón sigue latiendo. Hay estados de gestación que no son de un embrión o un feto, que se vuelven molas, porque sabemos que ese embarazo no es viable y que lo mejor es sacarlo antes de que eso siga creciendo desordenadamente, porque no tiene corazón. Cuando no hay corazón, cuando no hay no solamente la esperanza de la vida de que esto siga, sino el campo de ordenamiento del corazón, el campo magnético del corazón. Recordemos el gen X que tienen tanto los hombres, el cromosoma, X que tienen tanto los hombres como las mujeres, responde a campo magnético que se vincula al campo magnético no solamente del corazón de la madre, sino del corazón del hijo, y dentro del corazón del hijo, en el cromosoma X, está también la huella magnética de la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. O sea, son la huella del corazón dentro del corazón, eso se llama embonamiento. Entonces, ¿qué es lo que embonamos? ¿Qué es lo que concebimos y qué es lo que consentimos? Poder concebir cerebro, consentir, direccionar, dirigir corazón. Nos permite acceder al poder mayor que como seres humanos conscientes, pensantes, podemos tener. Porque un conejito tiene corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia si el corazón es tan poderoso entre el corazón de un ser humano y el corazón de un conejito? Es que el ser humano puede pensar en el corazón. Entonces entramos a que en el corazón hay unas neuronas que son distintas de las del cerebro, pero tienen neuronas, o sea que el corazón tiene cerebro. ¿Para qué nos sirven? Pues no sé, todavía no hemos estrenado, igual que yo tengo un cerebro y me puede servir solamente para montarme un árbol o para jugar basquetbol o para ejercitar cierta destreza, que no es mal el sentido
el asunto es que eso se vuelve el sentido y el fin de la vida y no simplemente ser humano. No un modo de ser humano, sino un objetivo como ser humano. Entonces, estas neuronas, se decían que eran 40.000 neuronas. Oh Dios, cuando nos dimos cuenta que había 40.000 neuronas en el corazón, frente a las 100.000 millones que hay en el cerebro, parece muy poquito, pero son las que ordenan, ya no solamente eléctricamente, con pulsos eléctricos, sino a través del pulso eléctrico, con el campo eléctrico pulsante en cada latido, todo el cerebro. Pero hay aún más. Ahora se dice que hasta el 60% de las fibras del corazón, de los miocitos, de los cardiomiocitos, o sea, el músculo del corazón, son neuronas modificadas. Quiere decir que ahí se fusionaron los dos aspectos, las neuronas, dominio del campo eléctrico del pensar, y los miocitos, los cardiomiocitos, las células del dominio del sentir y del relacionar. Ahí ya está la fusión de estos dos grandes poderes. Entonces podemos decir que el cerebro es un analizador, es como un GPS, y el corazón es la brújula. Imagínense tener un GPS pero sin tener brújula. ¿A dónde vamos? A recorrer caminos como Caperucita Roja. Eso es lo que hacemos literalmente en la vida. Cuando salimos al mundo a andar, sea alguna cosa, haga alguna cosa, defiéndase, sirva para algo, pero no nos dicen cómo, desde dónde, y es para ser humanos siendo humanos. Vamos entonces a ver que incluso el diseño de esto que es el cerebro emocional, o sea que el cerebro tiene su corazón, igual que como el corazón tiene su cerebro. En el cerebro ya se perciben y se registran las emociones y las sensaciones como estados de alerta que pueden llevarnos a algo que nos gusta o a algo que nos disgusta, y mueven todo lo que es la fisiología, desde las ideas, desde los instintos, desde las mismas emociones, apegos y aversiones, son determinadas por la forma como en nuestro sentir, nuestro corazón le dice al cerebro qué está pasando. Yo puedo tener una emoción, puedo tener un sentimiento. Si lo entretengo y lo sobredimensiono excesivamente, en vez de convertirse en un movimiento y una actividad de registro de una memoria, se puede volver casi que un cerebro autónomo. Y yo ya no pienso, ni veo, ni actúo, sino a través del filtro de esa vivencia. Eso es una crisis de ansiedad, o es una crisis de pánico, o es una obsesión. El cerebro es poseído por un estado emocional. ¿Pero de qué proviene esto? De vivir en la periferia, porque las emociones y los sentimientos del corazón no son propiamente ni la rabia, ni el miedo, ni la aversión, simplemente son la inclusión, la bondad y el amor. Cuando dejamos por fuera de cualquier circunstancia o vivencia la posibilidad de entenderlo y comprenderlo hasta que podamos encontrar la raíz de la bondad, la inclusión y el amor, esa emoción se queda incompleta y genera en el cerebro una alerta y por lo tanto un programa, una actitud y una forma de funcionar que nos va a llevar a defendernos o a atacar, perdiendo estas redes de empatía y de amor, cordialidad, que normalmente nos caracterizan como seres humanos. Entonces de aceptar el desafío de empezar a pensar en el corazón es lo que nos mueve. Me mueve en este momento, y digo no, es porque detrás de esto hay un proyecto que es el proyecto Tierra Nativa, volver a conectar con sentido, desde el sentido y el pensar del corazón, con la vida, con la naturaleza, que es finalmente esa matriz inteligente de donde tenemos la nutrición, no solamente los alimentos en cuanto a sustancias físicas medibles y cuantificables, sino energías, la luz, el tiempo, los ritmos, para poder existir y para poder ser. El circuito del cerebro
del corazón es el primero que percibe las cosas significativas para la vida en un ser humano, antes que el mismo cerebro. Lo que se ha vuelto, como les decía, este patrón de esto me toca profundamente, es como si tuviera imán para eso, y es lo primero que veo, así haya un paisaje muy grande, si a mí lo que me toca profundamente es una orquídea, la veo así sea de chiquitica. Entonces ese cerebro del corazón es el que lee, porque lee más ampliamente que el cerebro de la cabeza, porque su campo de percepción inteligente, su campo antena va mucho más allá del cuerpo. El del cerebro no ve más allá de lo que pueden percibir los sentidos, y obviamente de acuerdo a lo que signifique las señales que proceden a través de los sentidos, que ya están muy sesgadas. Esto es bonito, esto es feo, esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo. El cerebro cataloga según sus experiencias previas lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que come, con una categoría. El corazón aún no. Entonces capta y percibe esto y lo transmite al cerebro. ¿Lo transmite a cuál parte del cerebro? Depende de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, si las emociones son de orden inferior, quiere decir el miedo, la rabia, la tristeza, la ansiedad, la obsesión, la vergüenza, la culpa, la frustración, no han llegado todavía a ese nivel en donde podemos sobreaguar y a pesar de todo ver la bondad, la belleza, la verdad, a pesar de todo permitirnos entrar en resonancia con la bondad y con el amor. Si es así lo que estamos percibiendo, o de esa manera lo estamos percibiendo, en ese estado lo estamos percibiendo, generando una emoción inferior, de eso se ocupa el cerebro inferior. ¿Qué es el cerebro inferior? El que está, perdón, me devuelvo, el que está en esta parte que llamamos el cerebro reptil, que es el inconsciente, donde están los instintos, las pulsiones. Cuando yo tengo rabia, ya nada me puede parar, tengo que hacer catarsis de esa rabia y reacciono, ya ni siquiera pienso, simplemente reacciono. Y se generan entonces no solamente reacciones instintivas primarias, sino pensamientos y emociones que son de orden inferior, que nos impiden volver a esa perspectiva un poco más amplia, de volver al centro, de aquietarnos y de centrarnos. Sí, lo que yo percibo puede apreciar lo bueno, lo bello, lo verdadero, me genera emociones superiores de esperanza, de gratitud, de paz, de amor, de hermandad, de empatía, de cordialidad, de nobleza, de humildad, todas las emociones superiores, de solidaridad, de responsabilidad. Es posible que el cerebro reaccione desde un centro superior y no toque el cerebro inferior. Cuando yo estoy en estado de amor, puedo trabajar 18, 20, 24 horas y puede ser que al final me sienta fatigado, pero he estado feliz, he estado contento y entro en un estado de eficiencia y eficacia suprema. Cuando estoy aburrida, margeniada, frustrada, impaciente, enojada, me canso inmediatamente.